Tira la mano, pasa. Génesis 14, ahí donde está lo de Melquisedec. 17. Ven a mí. Y salió el rey de Sodoma agradecido cuando volvía de la derrota de Jeroboam y de los reyes que con él estaban, y al valle de Chabel y Sephares de Oro. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote de Dios alto. Y bendito sea Abraham de Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea Dios alto que entregó sus enemigos en su mano, y no le habrá los riesgos de Dios. ¿Qué le dijo Melquisedec a Abraham? Bendito eres, sacerdote de Dios Altísimo. Cuando usted viene de librar una batalla o librar una guerra, en esta mañana lo que usted está diciéndole, presentándole su diezmo, su ofrenda al Señor, está diciéndole, es mi victoria, Señor, y yo la rindo delante de ti. Recuerde que Abraham venía de rescatar a Lot y de rescatar al pueblo de los... Señor. De rescatar a todo el pueblo de Sodoma y de Gomorra, que era que los que lo habían o se habían llevado cautivos. Entre esos estaba Lot y sus hijas, sus hijos, todos allí. Y resulta de que vinieron y vino y presentó esa ofrenda y ese diezmo delante del Señor, delante de Melquisedec. Dice que Melquisedec es sacerdote por siempre. Hoy presente su diezmo y su ofrenda y dígale, Señor, yo presento mi diezmo y mi ofrenda proclamando la victoria, proclamando que ya somos más que vencedores, que somos victoriosos en ti. Batallas y circunstancias adversas las vamos a vivir todos los días, indiscutiblemente las vamos a vivir, pero Él nos ha ayudado a salir de todas. O dígame alguno que esté aquí que el Señor no haya extendido su mano. ¿Cierto que no? Siempre extiende su mano hacia cada uno de nosotros. No importando si damos un diezmo o no damos un diezmo, si damos una ofrenda o no damos una ofrenda. Su misericordia y su amor es tan grande que lo que a Él únicamente le interesa es que sus hijos estén resguardados y protegidos, pero que sus hijos se entreguen su corazón. Abraham siempre le entregó el corazón a Dios. Primero le entrega los diezmos y las ofrendas. Y después el Señor, cuando usted va en el capítulo 22 de Génesis, Dios le pide a Abraham lo que atesoraba en su corazón. ¿Y qué era? ¿Qué era? Su hijo. Era lo que más atesoraba en el corazón. Pero Abraham sabía y decía que Dios era el que había dado y el que quitaba. Abraham era consciente de que Dios era su proveedor. ¿Usted es consciente que Dios es su proveedor? Mire, la empresa donde usted trabaja es un canal de bendición que Dios
ha utilizado para que llegue la bendición a su casa. El cliente que le sale día tras día es el canal de bendición que Dios pone para que la bendición llegue a su casa. Nosotros como sacerdotes y varones somos el canal de bendición para que llegue la bendición a nuestra casa. Pero el proveedor de todas las cosas es Dios. Está por encima de todas las cosas. Él es el proveedor, Él es el que nos provee para todo, hermano, para todas las cosas. No hay nada en esta tierra que se mueva sin su consentimiento. Desde un principio le dio orden a los cielos, a la tierra, le dio orden al mar, a las aguas, y hasta el día de hoy todo eso obedece. Dios quiere su corazón. Dios ama a esos hijos que con un corazón sincero se rinden totalmente a Él. Como hombres y seres humanos todavía hay áreas que nos faltan por rendirnos, por entregárselas al Señor y decirle: aquí está mi vida, Señor, y hazla como tú quieras. En esta mañana, más que el diezmo, más que la ofrenda, dígale: Señor, he batallado tanto con estas cosas, he vivido tantas batallas en esta área de mi vida, que hoy te la quiero diezmar a ti, Señor. Hoy quiero diezmar esta parte de mi vida para ti, para que seas tú transformándola. Se los digo sinceramente, cuando usted le entrega ese 10% de cada área de su vida, el Señor hace con el 90% lo demás en su vida. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, mi amado Rey. Gracias porque eres bueno en gran manera, mi Señor. Hoy presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas delante de ti, Señor. Con esto reconocemos que la victoria tuya nos la has entregado, Señor. Sobre todo enemigo, Señor, sobre todo principado, toda potestad y toda hueste de maldad que se haya podido levantar en cualquier momento, Señor. En el nombre de Jesús ya está vencida, Señor. Y, Señor, hoy lo reconocemos, Señor, con la obediencia que hay en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Bendice al dador alegre, mi amado Rey. Bendice a aquel, Señor, que de pronto no tiene, Señor, que todavía no tiene la convicción en el corazón. Bendícelo aún más, mi amado Rey, y muéstrale ese poder y esa autoridad tuya, Señor. Muéstrale que eres Dios soberano sobre todas las cosas, mi amado Rey, y que solo tú tienes el poder y la autoridad. Derrama de tu bendición sobre la vida espiritual de cada uno de mis hermanos y desata más y más de tu palabra, Señor, sobre cada uno de nosotros. Esa palabra que es de bendición, Señor, esa palabra que quebranta, que redarguye, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Bendecimos los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendecimos esos diezmos y esas ofrendas, Señor. Y hoy proclamamos, Señor, que tú eres Rey sobre todas las cosas, Señor. Sobre todas las cosas. Que eres el dueño del oro y de la plata, mi amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diezme con un corazón alegre, gozoso, para su Dios. Cierre sus ojitos allí.
Hoy tenemos un gran privilegio, que alguien de la casa nos ministre la palabra, amén, por medio del Espíritu Santo. Cierre sus ojitos, dígale al Espíritu Santo, habla mi vida, habla mi corazón en esta mañana. Muéstrame ese camino, muéstrame por dónde debo andar, Señor. Espíritu Santo, yo te doy gracias. Unge más la palabra, Señor, en esta mañana. Unge esa palabra con poder y autoridad, mi amado Rey. Que salga con toda la autoridad, Señor, y rompa toda cadena, Señor, toda estructura humana, Señor, que hayamos podido armar en el nombre de Jesús. Y venga tu reino, Señor, y se establezca en el espíritu de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso por la vida del hermano Edwin Padilla. Dios les bendiga. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Bendecidos? ¿Y en victoria? Me alegra muchísimo escucharlos. Yo los voy a invitar que de pronto nos acerquemos un poquito más. Estamos como muy dispersos. Corrámonos, de pronto ocupemos las sillas de un poquito de aquí más adelante para que también hacemos que el frío pase. Se sienta el calor humano. Muchas gracias. Bueno, tomemos allí nuestra Biblia física en nuestras manos y cerremos allí nuestros ojos, que no preferiblemente si no es celular mejor. Qué pena. Y que sea una voz y un clamor de agradecimiento por el privilegio que tenemos de tener estas escrituras a nuestra disposición y de que el Señor nos hable. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en este día, Señor, por ser tan privilegiado, Señor, por este privilegio tan maravilloso, Señor, y eterno, que es tener tu Santo Espíritu, Señor, y que nos hable, Señor, a través de estas escrituras, Señor, y de este maravilloso libro, Señor. Ayúdanos, Señor, a profundizar cada día más en él. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos, Padre Celestial, en tu palabra, Señor, y que sea tu presencia, Señor, hablando a través de estas escrituras, Señor. Cada día, Señor, que haya esa hambre y sed de buscar de tu presencia, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, háblanos el día de hoy, Señor. Que el día de hoy salgamos totalmente cambiados y totalmente diferentes a como entramos, Señor, y que sea tu palabra, Señor, transformando, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones, encaminándonos, Señor, a ese propósito eterno y maravilloso, Señor, cada día más cerca de tu reino. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar, primero a entrar en un contexto general para poder entender exactamente de qué trata la palabra. Y la pregunta de pronto con la que iniciamos el día de hoy es: ¿qué es lo más valioso que tenemos? ¿Qué es lo más valioso que tiene cada uno? De pronto para la señora Angélica, ¿qué es lo más valioso que tienes en este momento? Amén por esa respuesta. De pronto la hermana Olga, ¿qué es lo más valioso que tienes en este momento? Amén. Amén por esa respuesta en unidad, porque realmente eso es lo más importante que cada uno de nosotros tenemos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es realmente lo más importante. De ahí para allá se desprende, obviamente, pues nuestra familia, se desprenderá todo lo demás que de pronto consideremos nosotros valioso, pero el que prima, el que debe estar en ese primer lugar, es la presencia del Señor y es la que debemos cuidar. Que no pase por alto lo que nos dice la palabra cuando específicamente el Señor nos habla
precisamente en 1 Corintios 6:19, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros le pertenecemos al Señor. Entonces, tener siempre muy claro que por encima de lo que sea, de lo que podamos tener, del cargo que podamos tener y de los recursos que podamos tener, lo más importante es la presencia del Señor. Pero precisamente, ¿cómo estamos andando en la presencia del Señor y cómo estamos andando en el Espíritu? ¿Estamos siendo entendidos en los tiempos? ¿Estamos comprendiendo que estos son tiempos finales? ¿O simplemente estamos por ahí como a la deriva y como se den las cosas? Debemos estar totalmente entendidos de lo que estaba pasando en este momento. ¿O será que de pronto estamos nosotros sacando nuestras conclusiones de lo que nosotros debemos hacer y queremos hacer y nos vamos adelante? Yo actúo, yo hago esto, yo hago las cosas a mi manera y no le pedimos dirección al Señor. O por lo contrario, ¿será que nos estamos quedando atrás? El hermano Martín esta mañana compartía el devocional y parte del devocional era precisamente eso, de explicar y de entender y de clamar al Señor si es que nos estamos quedando, si hemos menguado, si ha menguado nuestra fe, si ha menguado nuestra oración, si ha menguado el clamor hacia el Señor. Y ahí es donde debemos estar muy, muy claros y muy cimentados si estamos ignorando la voz de Dios. Y eso obviamente hace que nos salgamos de la cobertura del Señor. La cobertura del Señor obviamente pues es un techo, pero si nos vamos adelante es como decirle: yo avanzo sin ti porque no necesito tu opinión. Pero si nos quedamos atrás, entonces, ay no, yo ya no quiero seguir tu instrucción, yo ya no quiero avanzar y me voy quedando. En ambas posiciones y en ambas situaciones nos estamos exponiendo a estar sin la presencia del Señor, tal cual le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel constantemente estaba en desobediencia, en rebeldía, y de cuando en vez se brotaba esa raíz de iniquidad y de pecado, y siempre estaba desagradando al Señor. A pesar de ser el pueblo elegido del Señor, siempre estaba desagradando al Señor. ¿Será que eso está pasando con nosotros? ¿Será que por más que el Señor nos diga que somos hijos, estamos desagradando al Señor? Cuando no estamos totalmente alineados, nos exponemos obviamente a algo llamado pecado, nos exponemos a unos grandes riesgos, y hoy este pecado lo vamos a comparar con Amalek. Pero entonces vamos a entrar en el contexto de entender quién fue Amalek, qué fue Amalek qué pasó con Amalek en contra del pueblo del Señor. Entonces, básicamente Amalek proviene de la división de dos pueblos, pero esa división se gestó directamente dentro del vientre profético de Rebeca, su madre. ¿Sí? Obviamente Isaac era el padre de este par de gemelos. Por eso vamos a ir a Génesis 25, 22. Hoy vamos a darnos un paseo a través de la palabra. Entonces yo los invito a que de pronto, si se sienten incómodos, se estiren, oren, porque no puede venir esa carga sobre nuestras vidas para evitar que la palabra sea revelada a nuestro corazón. Génesis 25, versículo 22 y 23. Entonces vamos a hablar acerca de los hijos de Isaac y de Rebeca, que eran un par de mellizos. Y dice, en el 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. O sea, era tan tremenda la lucha de este par de bebés en su vientre, que ella ya estaba desesperada. Y fue a consultar al Señor. Y le respondió Jehová en el versículo 23, 2 naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. O sea que ya desde la eternidad, desde antes, desde que estos pueblos se gestaran y se manifestaran, ya había división en el vientre.
ya estaban divididos y había una lucha. Obviamente estamos hablando, en este caso, de Jacob, que a través de Jacob y de sus lomos proviene el pueblo de Israel, y luego de Esaú. Y de Esaú, luego de su descendencia, viene a tener un nieto llamado Amalek, y eso lo vamos a confirmar unas páginas adelante, Génesis 36, 12. Ya había la división, ya esa división se había anunciado desde antes de que estos dos pueblos se manifestaran. Pero esa raíz de división se viene únicamente a gestar en el nieto de Esaú. Versículo 12 del 36:12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio luz a Amalek. Ahí está como tal la raíz de donde proviene como tal esa controversia entre el pueblo de Israel y como tal el pueblo de Amalek, y lo que va a pasar a continuación. Entonces vamos a pasar más adelantico a Éxodo 17. Entonces ya se había anunciado que iba a haber esa división. Éxodo 17, versículo 8. Y aquí es donde se empieza a manifestar o a mostrar esa lucha y esa batalla. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Saltemos al versículo 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Estamos haciendo el comparativo entre Amalek y el pecado. Y aquí la palabra nos está diciendo que el pecado siempre va a estar a la puerta, siempre nos va a estar atacando, siempre va a haber esa lucha entre el pecado y el pueblo de Israel, entre el pueblo de Israel y Amalek. Es una lucha constante, nos dice que de generación en generación. Pero debemos no dejarnos amedrentar por estas situaciones, no debemos dejarnos asustar, porque el Señor a través de su palabra y a lo largo de su palabra nos hace anuncios y nos hace promesas en las cuales nos indica que vamos a ser precisamente libres de esa situación. 2 versículos atrás ya había dicho el Señor, o sea, en el Éxodo 17:14, Éxodo 17:14, había dicho el Señor: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esto claramente nos habla de que toda la raíz y todas las situaciones de pecado van a ser quitadas. O sea, en algún momento no vamos a estar siendo acusados ni tentados por el tema del pecado. En algún momento ya lo anunció como tal el Señor a través de su palabra. Vámonos por favor a Deuteronomio 25. Deuteronomio 25 en el versículo 17. Entonces aquí de pronto vamos a empezar a entrar a ser un poco más específicos acerca de lo que ocurre con el pueblo de Amalek y con esa situación de pecado en contra del pueblo de Israel. 17 nos dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides.
nos decía que cuando nos quedábamos, cuando vamos menguando, cuando nos vamos quedando atrás, cuando vamos restando la importancia a los caminos del Señor, viene este Amalek a atacar. Pero a la vez, el Señor nos dice que nos fortalezcamos, que luchemos para salir adelante de esta situación, pero dice que borrarás la memoria. O sea, ¿a quién le corresponde ir a atacar directamente al pecado? Nos corresponde a nosotros directamente ir y ponerle un freno, ir a ponerle un alto, ir a cortarlo totalmente. El Señor ya dio la victoria por nosotros en la cruz, pero nosotros también debemos poner nuestra parte. ¿Listo? Entonces, casualmente me ocurría en estos días, estaba tratando de aprovechar como esa memoria que hay en la nube, en internet, para organizar como el listado de las canciones y de las alabanzas que me gusta de pronto escuchar. Y dije, voy a darle ese orden para no ocupar la memoria del celular. Y me puse a configurar YouTube. Se supone que ya hemos dejado muchas cosas atrás. Y días atrás le había dicho al Señor, Señor, muéstrame todavía lo que debo sacar de mi vida, lo que no corresponde en mi vida y que me es necesario dejar de lado. Y me pongo a escudriñar en la suscripción que yo tengo en YouTube y empezó a aparecerme un historial de música y de eventos que yo veía hace muchísimos años. Y entonces, Señor, ¿cómo así? O sea, obviamente es una manera del Señor traerme, darme a entender de dónde me ha sacado, de dónde me trajo. Y obviamente, antes de ir a configurar el listado como tal de canciones que quería, yo no podía trabajar sobre esa inmundicia. Esa inmundicia debía ser quitada. Entonces, ¿qué debía hacer? Empezar a borrar, empezar a sacar para poder empezar a colocar. Yo no pretendo hacer una combinación, hacer una mezcla y que cuando yo esté escuchando una alabanza vaya a llegar una canción de la vieja vida o una canción mundana a dañar y entorpecer al propósito y a mancharlo. Entonces, obviamente, era necesario eliminar para avanzar. Eso es apenas en un área. ¿En qué otra área necesitamos nosotros ser limpiados? Necesitamos empezar a eliminar y a sacar cosas. Esa reflexión es para el día de hoy y eso es básicamente lo que vamos a tratar el día de hoy. Esto quiere decir que podemos relacionar a Amalek obviamente con el pecado. Si no avanzamos, él nos ataca. Si nos vamos adelante tratando de sacar nuestras propias conclusiones, también él nos ataca. Pero también cuando permanecemos, estamos expuestos. El pastor acababa de decir, no por ser pastor, tengo todo el camino allanado, tengo el camino libre. También hay tentación, también hay tribulación, también hay dificultad. Y este Amalek, este pecado, siempre va a buscar la estrategia para atacar. Siempre va a estar, debemos estar muy atentos porque siempre esas situaciones vienen maquilladas muchas veces. Y aquí es donde vamos a ver parte de eso. Jueces, capítulo 6. Son unas paginitas adelante, poquitas. 6, 3 y 4. Jueces, capítulo 6, versículo 3 y 4. Entonces debemos estar muy atentos, y más hoy en día que hay tanta diversidad de situaciones y una cosa combina con la otra, entonces resultamos diciendo, bueno, pues no es tan malo y aceptando cosas a nuestras vidas. Jueces 6:3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, o sea, los de Amalek. O sea que aquí ya hay una alianza de destrucción. Los amalecitas se aliaron con los madianitas. Entonces, después de que Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. El pecado, tarde que temprano, si nosotros convivimos con él,
va a venir a destruir lo que el Señor nos ha abastecido, lo que hemos podido construir, lo que hemos podido obtener. Y no solo estamos hablando de la parte física, sino de la parte espiritual. Lo que hayamos podido avanzar en el Señor, el pecado indiscutiblemente lo va a venir a destruir. El tema es, ¿queremos estar en ese riesgo de devastación? ¿En ese riesgo de destrucción? ¿Queremos ser empobrecidos y mantenernos así constantemente en la vida? Esa parte se debe cortar. Y nuevamente, yo no estoy hablando de riquezas, ni de amontonar dinero, ni de amontonar, no, sino ese cuidado en nuestra vida espiritual. Vamos a correr ese riesgo de que a toda hora avancemos y lo que logramos medio avanzar en el Señor, venga el pecado y venga el enemigo y lo arrebate y nos destruya. Es para que nos llevemos y lo tengamos como tal en cuenta. Entonces tenemos hoy de parte del Señor un mensaje de advertencia, porque está haciendo un mensaje claro en cuanto al pecado y que el pecado no puede avanzar en nosotros. Pero también va a ser un mensaje lleno de esperanza, y es un mensaje de esperanza porque ya el Señor dijo que iba a quitar totalmente la presencia de Amalek de la tierra. ¿Que nos corresponde a nosotros? Sí. ¿Que nos corresponde a nosotros participar? Obviamente. Pero también hay una instrucción. Hay una instrucción y la debemos ejecutar cuando el Señor así nos lo indique. Nuevamente, lo que hagamos nosotros en nuestra parte física va a trascender a nuestra parte espiritual. ¿Listo? Entonces, la idea es ir comprobando lo que se vaya haciendo y lo que vayamos avanzando en la palabra y lo vayamos aplicando y lo vayamos comparando con nuestra vida. Y vamos aquí a tener un ejemplo claro de lo que es no llevar a ejecución adecuadamente una instrucción. Vamos por favor a dirigirnos a Primera de Samuel, por favor. Capítulo 15. Primera de Samuel 15, 1 y 3. Vamos a hablar hoy mucho del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel que solicitó como tal el pueblo quería obtener un rey y obviamente pues el Señor les proporcionó como tal la vida de Saúl para que fuera rey. Pero el Señor obviamente antes le dio dones, lo preparó, le dio como un lugar donde él pudiera como tal reinar a su pueblo. Él inclusive lo convirtió en profeta porque cuando ya él empezó al propósito o inició como tal ese propósito, el Señor le permitió la profecía también. Entonces ya él siendo rey de Israel, el Señor le envía una instrucción. Entonces el Señor diría, yo ya tengo quien vaya y haga y ejecute la instrucción. Yo ya di el anuncio de que el pueblo de Amalek iba a ser totalmente destruido y retirado de la tierra. Simplemente necesito que alguien vaya y lo ejecute. Ya. Capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La instrucción específica. El pueblo de Israel debía ser totalmente borrado de la tierra, desde su cabeza principal que era el rey hasta el más pequeñito, hasta sus animales, se debía quitar. ¿Por qué? Porque ya había esa división entre esos dos pueblos. Y el Señor simplemente quiere, y él lo que él pretende es obviamente
abrirnos el camino para que nosotros tengamos un camino como tal libre. Esa fue la instrucción. Ahí un par de versículos adelante, en el versículo 7, pues obviamente Saúl llevó a ejecución esta batalla, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. La victoria la dio el Señor. El Señor nos da la victoria cuando el Señor da la instrucción, el Señor nos da la victoria. Pero ¿será que Saúl le ejecutó la instrucción adecuadamente? ¿Será que de pronto cuando me enviaron a borrar esos videos que yo tenía por ahí de pronto en esa plataforma de YouTube, ¿será que yo los borré? ¿Llevé a ejecución plenamente la instrucción o dejé por ahí alguito para después? ¿Será que cuando nos dicen saca tal cosa de tu vida, la estamos sacando? O no, Señor, no, pero ¿cómo lo hago? No, esto no. Te entrego todo lo otro, pero esta parte no la entrego. ¿Será? Vamos a ver qué pasó con Saúl. En el versículo 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Esa fue la instrucción? La instrucción fue, ve y destruyes todo, absolutamente todo. Y él llegó, hizo una escogencia, tal vez pensando en hacer una alianza, salvó la cabeza del pueblo al rey, escogió lo mejorcito y lo demás, y fácilmente, Señor, yo hice la instrucción, yo ya destruí todo. Sencillo. Señor, yo ya dejé el adulterio, yo ya dejé la fornicación, yo ya dejé el pecado de la mentira, pero el alcoholismo sí lo dejo acá. Ese sí no lo entrego. ¿Será que estamos dejando esos pendientes en nuestra vida? ¿Será que no estamos entregando todavía todo? Y algo que en lo que somos expertos nosotros como seres humanos, en argumentarnos y en sacar excusas. Versículo 15, a continuación ahí. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios para los demás, pero lo demás lo destruimos. El profeta Samuel está haciendo el reclamo. ¿Qué pasó? Era todo lo que debía destruir. ¿Y por qué dejaste eso? Y él ya no dice, yo dejé, sino le está diciendo, el pueblo de Amalec, del pueblo de Amalec han traído, y el pueblo perdonó. Yo no fui. ¿Y quién era el que debía llevar la instrucción? ¿Quién era la cabeza? ¿Y quién era el que tenía que seguir? Saúl. ¿Listo? Demos el salto al versículo 18. Entonces obviamente el profeta Samuel le estaba haciendo el reclamo al rey Saúl por instrucción del Señor, y dijo, y Jehová te envió en misión, y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y me he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Todavía hay descaro para decir, yo lo hice. Y eso que se hizo mal, lo hizo fue el pueblo. Yo fui, cumplí la misión, cumplí la instrucción, pero lo que no se hizo completo, no lo hice yo. Fue el pueblo. ¿Hay excusas? ¿Hay justificaciones? ¿Será que en nuestra vida hay ese tipo de excusas?
para decir, me falta entregar esto, me falta entregar lo otro, y no, pero es que eso no tiene que ver conmigo. ¿Yo qué culpa si yo prendo el televisor y preciso está ese programa que... Terrible, pero no, eso no es culpa mía. Yo lo prendo y ahí está. ¿Será? ¿O qué culpa? Yo no tengo la culpa que yo salga a la calle y las mujeres estén saliendo como estén saliendo. ¿De quién es la culpa? ¿Del que las mira o de la persona que sale? ¿De quién es la culpa? ¿Yo qué culpa si en cada esquina hay una tienda y puedo encontrar alcohol? ¿De quién es la culpa? ¿Del que abre la tienda o del que como persona toma sus pasos y va en busca de ello? Entonces, vamos a tener como, empezar a tener un poco de carácter, porque empezamos en el contexto de poder comprender y darle la importancia a lo más valioso. Y creo que coincidimos todos en que lo más valioso es la presencia del Señor a través de su Santo Espíritu. Y entonces vamos a sacar la excusa para dañar la presencia del Señor. Entonces nos está faltando como carácter para pararnos en la raya y decir, no vamos a avanzar en tal situación. Pero también nos está faltando humildad. Nos está faltando humildad para ir a decirle al Señor, Señor, me equivoqué. Sí, Señor, yo soy consciente que tal situación no me corresponde llevarla a cabo. Señor, perdóname. Y dejar de argumentarme y decir, es como dijo Adán, es que la mujer que me diste por mujer, es que tal situación, es que tal otra. Sí, Señor, perdóname, me equivoqué, erré. Fui débil ante la tentación y me equivoqué. Señor, ayúdame para que de esa debilidad sea hecha una fortaleza en mi vida y no vuelva a ocurrir una situación de esas. Nos falta humildad, ¿sí? Nos estamos dejando ganar por esos malos deseos, por la codicia, en muchos casos por esa inmoralidad sexual, en muchos casos las malas palabras todavía brotan a través de nuestra boca. Y las instrucciones no las estamos siguiendo. El Señor nos está diciendo, ve, escudriña la palabra, busca a través de la palabra, búscame, profundiza, sáciate de esa sed espiritual a través de la palabra, sumérgete en esos ríos de agua viva. Pero nosotros no, llegamos, cerramos la Biblia, la dejamos a un lado, no nos disponemos para orar, para ayunar, para amar al prójimo y sobre todo para realmente creer en lo que el Señor hizo en esa obra redentora de salvación en la cruz, en que Él fue y dio su vida por nosotros. Y no nos está importando, no nos está como si nada. Y nuevamente vamos al pecado y llenos de argumentos. Y es aquí donde viene realmente lo grave. Porque ya el Señor había marcado y le había dado un propósito al rey Saúl. Y le había dado un objetivo para que él hiciera, para que él fuera el rey, para que él tuviera unos dones, para que él fuera el profeta de su pueblo, para que él fuera ese intermediario también, parte de intermediario entre el Señor y el pueblo, y manifestara, fuera ese canal de bendición y manifestara todas las bendiciones. Pero entonces el Señor dice, pues no se pudo con Samuel. ¿Será que vamos a correr el riesgo a que diga con nosotros, definitivamente no puedo contigo y voy a poner a otro? ¿Será que vamos a correr ese riesgo? ¿Será que nos vamos a exponer a tanto? Vamos a saltarnos una paginita a 1 Samuel 16, 12. Entonces el Señor simplemente ya entendió que Saúl no iba a seguir las instrucciones, que no tenía carácter, que no tenía esa humildad, y dijo, pues debo poner a otro. Y envió al profeta Samuel a buscar a ese otro. Y envió pues, en el 12, por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo,
levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ya dijo, listo, no es Saúl, vas para un lado. Ahora es David. Pero hay algo aún realmente complicado. En el 14 nos dice, iniciando, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Estamos hablando que lo más valioso y lo más precioso en nuestras vidas es la presencia del Espíritu Santo. Y nos vamos a arriesgar a que por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestra necedad, el Señor saque el Espíritu Santo de nosotros y lo lleve a otro. Nos vamos a arriesgar a tanto simplemente por no obedecer, porque te dicen, ya no más adulterio, ya no más inmoralidad sexual, ya no más de esto, ya no más. ¿Y seguimos? Y obviamente, cuando se retira el Espíritu Santo de la vida de Saúl, se empiezan a perder privilegios. Él seguía siendo rey, pero ya el objetivo estaba planteado en otro. Ya ese don de profecía, obviamente ya no se iba a poder manifestar. Al no estar el Espíritu Santo no va a haber revelación. Chao, se perdió. Y todo lo que se le había entregado, obviamente pues se le entregó a otro. Ese título maravilloso de ser el rey de Israel, pues chao. Y bueno, ya no se contaba con el Espíritu Santo. Pero mientras tanto, ¿qué ocurría con David? Mientras tanto con David ocurría que aunque no estaba en el trono, él sí estaba siendo fortalecido en su espíritu y en su ser para poder llevar a ejecución adecuadamente. Pero ese fortalecimiento se dio en el desierto, se vio en la tribulación, se vio en la persecución, en la amenaza, porque el rey Saúl, una vez salió el Espíritu Santo de su vida, lo que hacía era perseguir a David únicamente para matarlo. Solo respiraba amenazas, solo respiraba muerte. Y mientras tanto, David estaba siendo transformado. Si de pronto nosotros en este momento estamos pasando por el desierto, estamos siendo atribulados, estamos siendo perseguidos, fortalezcámonos en el Señor, porque el Señor está fortaleciéndonos para algo. Está fortaleciéndonos precisamente para que llevemos a ejecución ese propósito que nos ha entregado a nosotros. Ese propósito que tal vez se lo había dado a alguno y ese alguien no quiso y ya no lo está entregando a nosotros. ¿Que estamos pasando por tribulación? Sí. Señor, pero si yo soy hijo de Dios, tu palabra me lo dice y yo lo creo. ¿Por qué estoy pasando por esta y esta situación? Nos está fortaleciendo, nos está preparando. Algo nos ha de entregar. En algún momento, como el pastor lo dijo hace un instante, nosotros vamos a ser ese canal de bendición para otro. Vamos a ser esa guía para decirle, estás pasando por una situación difícil, lo tomamos de la mano y le decimos, ven que yo sé por dónde es el camino, vamos. Pero resulta y pasa que cuando estamos siendo formados y cuando estamos siendo transformados y cuando estamos siendo fortalecidos, ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Nos vamos en contra del Señor y lo poco, mucho que hemos avanzado, nos vamos para atrás. ¿Y a qué nos exponemos? ¿Al pueblo de qué? Al pueblo de Amalek, que lo estamos representando el día de hoy como el pecado. Obviamente, Saúl continuó librando batallas porque él todavía seguía siendo el rey de Israel. Y mientras entraba en posesión como tal el rey David, él tenía que llevar a ejecución las batallas del pueblo de Israel porque había luchas con otros pueblos y con otras situaciones.
Y obviamente ya las estaba haciendo en sus fuerzas, ya no estaba la presencia del Señor. Y vamos a dirigirnos a 1 Samuel 31. Versículo 1. Primera de Samuel 31, 1 al 5. Y nos dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. O sea, como no estaba la presencia del Señor, se iba a la batalla, pero se perdía. Ya no había la victoria después de una instrucción cuando se va a una lucha. Ya no había esa victoria, sino había derrota. Dice, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Versículo 2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Sencillamente viene el pecado en persecución, y no solo viene por la cabeza, sino de una vez por las generaciones, por la descendencia. Le mató a sus hijos. Quiere decir que Saúl de ahí para allá ya no tuvo descendencia. El pecado no tiene consideración de nosotros. Y ahí lo podemos ver. ¿Y nosotros por qué sí tenemos consideración del pecado? Mi pastor. Espera un momento. Hay algo ahí tremendo porque cuando usted no acaba con la descendencia de Amalek sí acaba con su descendencia. Viene y desarraiga totalmente la descendencia. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Y entonces nosotros sí tenemos esa consideración con el pecado. Señor, pero pues es que esa otra señora que yo tengo ahí fuera de mi hogar, pero pues a ver, yo la veo por acá cada 15, 20 días. A ver, ¿a qué estamos jugando? Señor, pero yo solo de vez en cuando robo. Yo robo, o sea, es que eso es una vaina ahí como por... A ver, sí tenemos la consideración con el pecado y no tenemos ese carácter para cortar totalmente raíz. Y le damos alas y el pecado si viene y cuando tiene la oportunidad arrasa con nosotros. Versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Ya no tenía las fuerzas, ya no tenía el respaldo, nunca tuvo el valor. Simplemente cuando ya se vio acorralado, más encima dicen, uy, no, qué pena, me van a coger, me van a tomar y me van a hacer escarnio. O sea, tras del hecho tenemos como ese descaro. Y él dijo, pues la fácil es quitarme la vida. Como el escudero no quiso, toma su espada y se acuesta sobre su espada. Obviamente es una herida sumamente grave. Queda atravesado. Cuando el escudero lo ve, supone, aquí la palabra nos dice, que cuando lo vio muerto, él supone que Saúl está muerto. Pero en la lógica nuestra, en nuestra mente humana, nos imaginamos la escena de una persona acostándose sobre su espada, siendo atravesado. ¿Qué pensamos? Que murió.
Él supuso que había muerto e hizo lo mismo, pero resulta y pasa que no fue así. Y aquí es donde viene la revelación y la importancia de la presencia del Espíritu Santo en estos tiempos, de que lo debemos buscar mientras pueda ser hallado, de que debemos estar constantes en esa búsqueda y en esa intimidad y en ese fortalecimiento de la presencia del Señor. Vamos en la siguiente página, en el primer capítulo del segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 1. Entonces se supone que Saúl quedó muerto, atravesado. Capítulo 1, versículo 1. 1:1. Entonces vienen las noticias a David acerca de esta situación. Entonces, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, vuelto de la derrota de los ¿qué? O sea que se volvió a crear otra batalla contra los amalecitas. Y le dijeron otra vez a Saúl. Ya el Señor le dijo a quién, al reemplazo. Todavía no estaba posicionado como rey, pero ya estaba ejecutando lo que el rey debía hacer y la instrucción adecuada. Él fue, derrotó a los amalecitas y cuando volvía, estuvo 2 días en Siclag. Versículo 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza. O sea, él estaba atravesado y todavía estaba vivo. Casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras de él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza, la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Vino el pecado, se enseñoreó. Ya como nosotros no fuimos capaces de vencer el pecado, viene Él cuando estamos en una condición complicada y difícil, ahí sí viene Él a ejecutar y a despojar, porque le quitó la corona que tenía y lo que, como digámoslo así, podría ser como los emblemas que lo acreditaban a Él como rey, lo despojó. Y descaradamente se va ahora con esto para donde David, a ver si de pronto David lo va a recibir. Versículo 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y se lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él le respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Ya David no tuvo compasión. Ya David no se dejó
deslumbrar por lo que él había hecho o como por una prueba de heroísmo de decir, mira, te rescaté esto del rey. Nada. ¿Será que nosotros cuando el pecado vuelve y toca la puerta, oiga, pero pues sí, ¿no? ¿Qué malo tiene? Y ahorita en estas épocas de diciembre, pues tocó el vinito porque es que ahorita el vino, pues a ver, tocó la cervecita en el asado. Y nos dejamos deslumbrar por el pecado en diferentes cosas maquilladas. Pero ¿qué tiene de malo? Pues tener un árbol, el árbol de Navidad y todos sus adornos y sus cosas. Si de pronto todavía hay esas cosas en nuestras vidas, a través de la palabra vamos a tener la claridad. ¿Y por qué se lo digo con esa firmeza y esa certeza? Porque acá se hacía. Aquí se participaba de todas esas fiestas paganas, de todo lo que el mundo nos ofrece. No podía faltar el árbol en la casa, el adorno, los cánticos, las cosas, cuanta vaina salía. Pero cuando viene el Señor y toca y nos pone la inquietud, Señor, pero qué malo tiene esto, o sea, yo con esto no estoy haciéndole mal a nadie. No, ve y miras a la luz de la palabra que te dice. Y viniendo a buscar y escudriñar y profundizar a la luz de la palabra claramente nos abre los ojos. Y ya no es que alguien me dijo que no lo debía hacer, sino es directamente la voz del Señor hablando y diciendo, corrige esa área, cambia eso, quítalo de tu vida y no dejes pendientes. No, pues yo voy a botar el árbol, pero voy a guardar los adornos, voy a guardar las bolitas, voy a guardar... No. Cuando dices a sacar, es a sacar todo. Pero vamos a volver al versículo 9 de lo que estábamos leyendo. Dice, Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. ¿Qué es la vida de un ser? Según la luz de la palabra, según lo que la palabra nos enseña. ¿Dónde está físicamente la vida de un ser? ¿Alguien sabe? En la sangre. La palabra dice que la vida de cada uno de los seres, independientemente sean animales o seamos como tal hijos de Dios, hombres, la vida de cada ser está en la sangre. Por eso el Señor dice que nosotros no debemos beber sangre de ningún animal, de nadie, porque ahí es la vida y la vida le pertenece al Señor. Es algo que nosotros no debemos tocar. Pero ¿qué pasa con Saúl atravesado sobre su lanza? Dice, mi vida aún está en mí. Quiere decir que él no estaba sangrando. Él estaba atravesado sin derramar una sola gota de sangre. Por eso él no podía morir. Y uno dice, pero ¿cómo? Es como ilógico lo que estamos hablando, pero si lo llevamos a la luz de la palabra ya vamos a encontrar la lógica. Vamos a dar un salto, por favor, a Apocalipsis 9:6. Y es lo que ocurrirá en estos tiempos finales. Una vez el Señor, que está pronto por venir, a arrebatar su iglesia, a llevarse su iglesia, Él va a recoger a su iglesia, va a recoger a sus escogidos, a los que han decidido obedecer y permanecer, pero a la vez va a recoger al Espíritu Santo. Quiere decir que va a llegar un momento en el que nadie de los que queden en la tierra va a tener al Espíritu Santo. Apocalipsis 9:6 nos dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Sencillamente va a haber una situación de tormento y de complejidad al no tener al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y estamos en estos tiempos, por eso hablábamos de ser entendidos en los tiempos. ¿Qué está pasando? Estamos marchando y caminando sabiendo que ya los tiempos están acortados, están
A cualquier momento viene el Señor y nosotros estamos todavía jugando con el pecado. Y todavía lo estamos consintiendo, y lo estamos guardando, y lo estamos atesorando para nosotros. Esa comparación la podemos ya ver bien identificada para estos tiempos, y que es un riesgo que yo no sé, hermanos, y yo no sé, iglesia, si vamos a estar dispuestos a correr. ¿Será que vamos a permitir que se llegue el momento en el que el Señor saque su Santo Espíritu de nosotros? Y lo siento mucho, no puedo hacer ya nada contigo, te di instrucciones, las llevaste a medias o simplemente no las ejecutaste. Ya el Señor hizo todo por nosotros. El tema es que estemos atentos a recibir esas promesas y a tomarlas para nosotros y a valorarlas y a atesorarlas. Recordemos que batallas van a haber. El Señor no dijo que iba a ser fácil la lucha con el pueblo de Amalek, la lucha con el pecado. Pero lo que Él sí dijo es que Él iba a estar con nosotros. Y lo que Él sí dijo es que el pecado no nos va a dominar. ¿Por qué? Porque es que Él ya venció el pecado en la cruz. Él ya ese pecado lo tomó en la cruz. Y a mi manera de ver y de lo que yo he podido escudriñar en las Escrituras, cuando Él descendió a los infiernos, aprovechó y lo dejó allá y salió totalmente libre, porque todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones fueron sobre Él. Y yo me imagino al Señor Jesús después de la cruz, bajando, dejando eso allá en el lago de fuego y saliendo totalmente limpio y libre para poder ascender a los cielos. Yo lo veo así. Según lo que la Escritura también me ha mostrado, así lo veo. Si de pronto todavía no tenemos esa claridad y no hemos llegado a lo profundo, vamos a tener que buscar en la intimidad, porque lo que podamos nosotros decir, muchas veces se lo puede llevar el viento, se nos olvida, pero cuando estudiamos a través de la palabra, eso se ratifica y se graba en nuestro ADN, se graba en nuestro ser totalmente. Es necesario que estemos pendientes de recibir esa promesa, que cuando esté esa promesa, nosotros simplemente la tomemos. Espero que de pronto se acuerden o hayan de pronto estudiado en algún momento cuando Eliseo estaba pendiente de Elías, porque Elías, la instrucción era que el profeta Elías iba a ser arrebatado. De un momento a otro, el Señor se lo iba a llevar. Y él estaba pendiente. Pero venga, yo creo que Elías le decía, pero hermano, déjeme, aunque sea un ratico, espéreme. Y él era detrás. No, porque yo quiero ver cuando el Señor se lo lleve. Yo necesito ver cuando el Señor se lo lleve. Y él se iba para Betel. No, quédate aquí porque yo me voy para Betel. Y él, no, yo me voy contigo. ¿Qué tal en Betel te lleve? Y yo, no. Bueno, fueron a Betel y allá los profetas le decían, el Señor se va a llevar a tu Señor, hablando de Elías. ¿Sí? Sí, yo sé. No me digan nada más, que yo sé. Elías le decía a Eliseo, me voy para Jericó. No, yo me voy contigo. No, espérame acá que yo vuelvo. Yo me voy contigo. Yo necesito ver cuando el Señor te lleve. Luego me voy para el Jordán. ¿Sí? Efectivamente se fue para el Jordán. Él con su manto abre el Jordán. Pueden atravesar en seco el Jordán. Y cuando atraviesan el Jordán, le dijo Elías a Eliseo, bueno, ya se dio cuenta que no se lo podía quitar de encima. ¿Qué quieres? Yo quiero que el Señor me dé la doble porción del Espíritu Santo que hay en ti. Si lo puedes ver cuando ocurra, hecho será. ¿Será que estamos atentos a recibir esas bendiciones? ¿Será que estamos atentos a que cuando venga la bendición, cuando venga esa promesa y sea lanzada, estamos dispuestos a tomarla? ¿Y a decir y a valorarla? ¿O simplemente, no, porque nada, estamos que para Betel, que para Jericó, que para el Jordán, y la bendición nada que la veo? Pero a cualquier momento viene la bendición. A cualquier momento la bendición es lanzada. ¿Estás dispuesto a recibirla? ¿Estás dispuesto a recibirla?
¿sí? Porque a cualquier momento esa bendición se lanza. Simplemente debemos es estar pendientes de atraparla. ¿Qué tan atentos podemos estar para recibirla? Y tal vez ahorita lo podamos manifestar de una parte física y de una manera física. ¿Estás dispuesto a tomar esa bendición cuando de manera espiritual se manifieste? ¿Será? Sencillamente cuando el Señor nos anuncie y nos diga, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando el Señor hable de esta manera, estamos dispuestos a recibir esa bendición y decir, Señor, si tú me das, me bendices, me guardas, vas a depositar tu paz en mí, Señor, ¿yo por qué no te voy a obedecer? ¿Por qué no voy a obedecer cuando el Señor, a través de su palabra, me dice sencillamente que me va a bendecir cuando le obedezca y me dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da? Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, con una condición y con una instrucción. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Sencillo, hay una instrucción, viene la bendición, pero debemos llevar a cabo una ejecución y la debemos cumplir. ¿Estamos dispuestos a cumplirla? Cuando nos diga, claro, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mira esta promesa maravillosa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Vamos a arriesgar esa presencia del Señor simplemente por no obedecerlo? ¿Por no obedecer una instrucción? ¿Por no desarraigar ese pecado de nuestra vida? ¿Vamos a arriesgarla? ¿Qué opinan? ¿O vamos a seguirnos exponiendo del pecado, a quedarnos o avanzar adelante como si el Señor no nos pudiera dar la indicación? Simplemente el Señor nos dice que nosotros fuimos comprados directamente por su presencia, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, una maldición generacional, porque todos ese tipo de costumbres y de cosas mundanas, sí, la hemos recibido de nuestros padres, pero nosotros las seguimos muchas veces ejecutando. No son cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo y como un cordero sin mancha y sin contaminación. De esa manera nos rescató, nos pagó a precio de sangre, no al valor del oro ni al valor de la plata, a un valor eterno, que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, derramada a favor de nosotros. Y la tomamos por poco, por no seguir la instrucción. Y viene la bendición y no la podemos tomar. Porque viene la bendición y la carga del pecado nos hace entorpecer nuestros movimientos y no la podemos tomar cuando viene de lo alto. Cantábamos hace un instante las cadenas romper. Oigo cadenas romper, que se oigan realmente las cadenas romper en nuestras vidas, porque ya no va a haber atadura cuando realmente nosotros renunciamos al pecado. Y sencillamente cerramos. Pero cuando eres una de la mañana, estamos atentos con la misma disposición, estamos atentos a esa hora. O simplemente es cuando nos sentimos acomodados, cuando estamos con nuestros ojos despiertos, abiertos, nuestros ojos físicos abiertos, pero nuestros ojos espirituales están cerrados. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de abrir los ojos a uno, los ojos espirituales, exactamente a
grande, más pesada? ¿Será que sí lo estamos disponiendo o estamos permitiendo de que cambie las cosas? Lo que ocurre es que muchas veces no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio. Preferimos la vida social a decir, me alejo del mundo y voy te busco en la intimidad. Prefiero sacrificar mi sueño, prefiero sacrificar parte de mi energía en buscar la palabra o decir, no, Señor, ¿sabes qué? Yo duermo primero, cuando me sienta bien descansado, ahí sí voy a buscar tu palabra. Y eso es lo que hacemos, no pagamos el precio. No nos sacrificamos, no nos esforzamos por venir a buscar de la presencia, por ir a profundizar en su palabra. Y digámoslo así, vamos cerrando con bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Vamos a ser lavados en la presencia del Señor, pero necesitamos acercarnos a Él sabiendo que todo aquello va a ser despojado y va a ser quitado de nuestras vidas y vamos a tener esa entrada libre al reino de los cielos. Básicamente, esas puertas que vamos a atravesar de esa ciudad es el reino de los cielos. Pero ¿cómo vamos a llegar? Limpios, emblanquecidos, con nuestras ropas limpias, pero eso solo lo podemos hacer cuando nos acercamos a la presencia del Señor. Cuando la sangre del Señor Jesús permitimos que corra a través de nuestras vidas y nos lave de todo pecado. De lo contrario, no. Cuando le decimos, Señor, solo límpiame y lávame esta pierna, no más, y nos quedamos así. O solo aquí, como cuando se le tiene miedo al agua fría que empieza a meterse de a poquitos. No. Si tenemos tales promesas, tan maravillosas a través de esta palabra, simplemente lo que debemos hacer es dispongámonos para que el Señor obre en nuestras vidas y nos dé esa vida eterna en su presencia. Y la misma palabra nos lo dice, y vamos a cerrar y quiero que busquen por favor 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Aquí enuncié algunas de las promesas y de las bendiciones que el Señor ha declarado a favor de nosotros. No la podríamos pasar todo el día leyendo la palabra. Si no ponemos nuestra disposición, no va a pasar nada. Pero si nosotros nos determinamos, esas promesas se materializan, esas promesas las vamos a recibir. Si es que ya no las estamos recibiendo. Nos dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La instrucción es clara. Nosotros queremos las promesas. Nosotros queremos lo bueno. ¿Pero estamos dispuestos a pagar el precio? Todo el mundo dice, no, yo quiero recibir, mejor dicho, tener una finca o casa, carro, pero ¿estamos dispuestos a sacrificarnos para que esto llegue? Ahora, yo quiero estar en el reino. El día del arrebatamiento, ojalá yo sea alzado con mi Señor en las nubes, con la iglesia, yo sea arrebatado. Y eso lo podemos visualizar y decimos, yo quiero. ¿Pero estamos trabajando en pos de ello? ¿O simplemente esa cadena de pecado, ese pecado que no hemos querido soltar, cuando venga el arrebatamiento, vayamos a subir, eso nos va a dejar? Ahí nos vamos a quedar. ¿Vamos a correr ese riesgo? Esa es la invitación el día de hoy para que busquemos a través de la palabra, para que sea el Espíritu Santo guiando nuestras vidas y nuestros corazones. Y así como en algún momento le dije, Señor, ¿qué más me hace falta sacar? Y me mostró una serie de cosas que obviamente debía sacar y que saqué de hecho. ¿Qué más hace falta para sacar en nuestras vidas que debemos sacar? Para que no impidamos que la presencia del Señor esté plenamente en nosotros.
Cerremos allí nuestros ojos y vamos a agradecer el día de hoy por la palabra, por la enseñanza, para que esta palabra que el Señor nos ha permitido el día de hoy sea totalmente grabada, sea totalmente marcada, tallada en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro ser, que nuestro ADN sea totalmente transformado. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor amado, por permitirnos, Señor, este privilegio, Señor. Somos totalmente privilegiados, Señor, en que aún tenemos de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, en que aún tenemos la posibilidad de escudriñar, Señor, en nuestra Biblia, Señor, esta Biblia que nos has permitido, Señor, en que aún no han dado la orden para que sea retirada, Señor, y muchas veces, Señor, no la aprovechamos, no aprovechamos esa libre entrada, Señor, a la búsqueda de tu palabra, Señor. En esta mañana te damos muchas gracias, Señor, porque aún estamos a tiempo, Señor, de buscar de tu presencia. Aún estamos a tiempo, Señor, de profundizar, Señor, de ahondarnos, Señor, en las aguas de tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para que la revelación no pare, Señor. Venga la revelación de tu reino, de tu presencia, Señor. Siga viniendo esa guía, Señor. Siga manifestándose, Señor, la provisión a través de tu presencia, Señor. Para que todavía, Señor, podamos ver esas promesas, Señor, que has anunciado materializadas en pos de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos, Señor, que habrán tribulaciones, que habrán angustias, Señor, que habrá persecución, pero tú nos has dicho, Señor, que vas a estar con nosotros, Señor, hasta el fin, que vas a estar con nosotros durante la eternidad, Señor, y esto lo paga todo, Señor. Esto nos permite, Señor, y nos fortalece para poder vivir todo lo que se tenga que vivir, Señor. Anhelamos, Señor, dejamos todo lo que tengamos que dejar atrás, Señor, con tal de poder avanzar en tu presencia, con tal que tengamos esa libre entrada en tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Padre Celestial. Ayúdanos a permanecer en esa vid, Señor. Ayúdanos a permanecer en ese árbol, Señor, que nosotros somos injertados, Señor, a ese olivo, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, a dar ese fruto, Padre Celestial. Que no sea en vano, Señor, ese sacrificio que tú has hecho en la cruz, Padre Celestial. Ayúdanos a darle ese valor, Señor, a tu sangre preciosa, a tu vida, Señor, entregada, Señor, en la cruz del Calvario y en todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Y gracias, Señor, por todo lo que tienes preparado, Señor, para nosotros en ese reino, Señor, eterno y celestial. Gracias por cada una de las moradas que estás preparando para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar libremente, Señor. Gracias, Señor, por escribir, Señor, nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. No lo borrarás jamás. Yo quiero, Señor, que mi nombre esté grabado allí, Señor. Tal vez, Señor, debido a que me falta todavía mucho, Padre, tal vez apenas está en borrador mi nombre, Señor, pero yo quiero avanzar, Padre Celestial. Yo quiero avanzar en ti, yo quiero avanzar en tu presencia, para que ese nombre sea totalmente grabado, sea totalmente terminado, Señor, y yo sea ratificado, Señor, y tu iglesia sea ratificada, Señor, para esa entrada, Señor, en ese reino de tu presencia, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por la palabra del día de hoy, Señor. Señor Jesús, gracias, Señor, porque esta revelación, Señor, la traes para un pueblo, Señor, que se requiere, Señor, que se requiere de que sea llamada la atención, Señor, que venga la exhortación, Señor. Y esta palabra el día de hoy ha sido para ello, Padre Celestial, para poder ser exhortados, para ser invitados a avanzar y a fortalecernos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener ese carácter que se requiere para poder ser llamados hijos de Dios. También acompañados de esa humildad, Señor, y de esa mansedumbre como la que tú has tenido, Señor. Tú nos has llamado a ser mansos y humildes de corazón como tú, Señor. Aquí estamos, Señor. Transforma, Señor, estas vasijas, Señor. Transforma estas herramientas y que seamos útiles en tus manos, Señor. Solo tú sabes exactamente el propósito, Señor, por el cual nos has tenido hasta este momento y nos has tenido en este lugar, Padre. Ayúdanos, Señor, a avanzar en tu presencia y que cada día, Señor, nos apartemos del mundo, Señor, y avancemos
en la santidad, Señor, a la cual tú nos invitas, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Y te elevamos un fuerte aplauso, dándote la gloria, la honra, toda la majestad, toda la magnificencia te pertenece solo a ti, Señor. A ti y solo a ti. Solo a ti amamos, solo a ti glorificamos, Señor. Y esa salvación maravillosa solo depende por tu presencia, Señor. Gracias. Iglesia, muchísimas gracias por asistir. Espero que esta palabra hable a sus vidas así como ha hablado a la mía y que la podamos llevar a ejecución lo más pronto. Ojalá desde este mismo instante, que el Señor ya esté abriendo nuestro entendimiento, mostrándonos esas áreas en las que debemos trabajar y que de una vez nos pongamos y las llevemos a ejecución. Amén. Bendiciones para todos, un abrazo. Y ayer el hermano Juan Carlos nos tiene un delicioso tinto, entonces para que por favor aprovechemos esa bendición.